Señor, alma mía, adora a Dios, aleluya, y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, adora a Dios, y no olvide que Él es quien te corona de favores. Alma mía, adora a Dios, y no olvide que Él es quien ha perdonado todos tus pecados. Alma mía, adora a Dios, y no olvide que Él es quien ha perdonado tus iniquidades. Alma mía, adora a Dios, y no olvide que Él es quien le da sentido a tu vida. Aleluya. Al momento en los cuales debemos exigirle a nuestra alma que adore a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 6 versículo 12. Si la mayoría lo tiene, me pueden responder con un fuerte amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ellas son vida, porque ellas son verdad, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, habla nuestra vida a través de ella. Y tú la dejaste, Padre Celestial, para que por medio de ella nosotros podamos conocerte. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse en esta noche. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero como decimos por costumbre, no siente la alabanza. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Quizás la mayoría de personas adultas que están presentes en esta noche, al igual que yo, en la etapa que vivieron su niñez, experimentaron que con su mejor amiguito, su mejor amiguita, o quizá no es mejor, pero un amigo, se pusieron enemigos. ¿Cuántos experimentaron eso? Por una discusión, por cualquier cosa. Y comúnmente, como éramos niños, nosotros, Rafi, tomábamos el dedo meñique y decíamos enemiguito y no me hablo. ¿Cuántos hicieron eso? Levanten la mano los que hicieron eso. La mayoría. Hoy en día casi eso no se ve, pastora, lamentablemente. Pero hay algo muy importante. Cuando nos quitábamos enemiguitos, resulta que ya a la poca hora estábamos nuevamente hablando o jugando. ¿Qué cosa, Lo más que podía durar la enemistad era un día o si acaso 2 días, si el problema era muy grande. Amén. Pero esto se daba por 2 razones fundamentales. Como niño, la amistad que nos unía era mayor que la tontería por la cual nosotros nos poníamos en enemistad. Amén. Y B, resulta y acontece que nosotros no teníamos un concepto claro de lo que era un enemigo. Para nosotros el discutir con nuestro amiguito ya eso era un motivo para estar enemigo. Pero ya cuando somos adultos, resulta y acontece que sí tenemos el concepto claro de lo que es un enemigo. Y sabemos que un enemigo procura dañar nuestra vida, ya sea física o moralmente. Procura en lo físico aún hasta vernos muerte si está dentro de su alcance. Matarnos, eliminarnos. Y ese enemigo contiende con nosotros constantemente. Amén. Tratándose de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios, para ninguno de nosotros es un misterio que Satanás es enemigo de Dios y por ende de lo que le servimos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, no solo Satanás es el enemigo de la iglesia de Jesucristo. Y yo sé que muchos saben esto, pero quizá los amigos que están en medio nuestro y quizá un nuevo creyente desconoce que tenemos 2 enemigos más: nuestra carne y el mundo. Sumados son 3 enemigos que batallan contra el pueblo de Dios. Resulta y acontece que como Satanás se levantó contra Dios en un principio,
y en el huerto del Edén hizo caer al hombre, para nosotros entendemos que Satanás es el número uno de estos tres enemigos. Pero en esta noche yo no te voy a poner a Satanás como enemigo número uno de estos tres, sino que te lo voy a llevar a un segundo plano y te voy a poner la carne como el primer enemigo. Y tú dirás por qué. Amén. Yo quiero que tú le des la mano a tu hermano que está a tu lado y le digas: en esta noche vamos a identificar quiénes son nuestros enemigos y cómo lo vamos a enfrentar. Den un aplauso al Señor. Identificando quiénes son nuestros enemigos y cómo lo vamos a enfrentar. Vamos a desarrollar el mensaje bajo ese tema. Entonces le decía que a Satanás yo lo citaba en un segundo plano, en un segundo lugar, y a la carne la llevo a un primer lugar. ¿Por qué razón? Sencillo. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 13 en adelante, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Entonces la concupiscencia concebida da luz al pecado, y el pecado consumado da luz la muerte. ¿Qué está diciendo el apóstol Santiago? Cuando él dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa los deseos de nuestra carne. Él te está diciendo: tú eres tentado cuando de los deseos propios de tu carne tú eres atraído y seducido. Entonces cuando tú caes rendido, tú complaces a la carne en ese deseo, viene como resultado el pecado. Y el pecado es una cadena, te trae como resultado la muerte, lo cual es la separación con Dios. El mismo Jesús experimentó en un momento dado esta separación, cuando en la cruz del Calvario, cargando con todo el pecado de la humanidad, tuvo que decir: Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque Dios, aunque ama al pecador, no quiere saber del pecado. Y el pecado produce en nuestra vida la separación con Dios. Y por eso te digo que la carne es tu enemigo número uno, porque en todas las tentaciones tu carne estará presente. En cambio Satanás en todas las tentaciones no está presente. Y usted dirá: ¿cómo? Sí, le voy a poner dos casos en esta noche de dos personajes, no comunes, sino dos grandes personajes que se vieron envueltos en tentación, donde le fallaron a Dios y Satanás no tuvo nada que ver. En el libro de Números, capítulo 20, la palabra de Dios narra de cómo el pueblo de Israel llegó al desierto de Sin. Y estando en el desierto de Sin, dice la palabra que acamparon en Cádiz. Y allí el pueblo se rebeló contra Moisés, porque tenía sed y no había agua de beber. Dice la palabra que Moisés y Aarón, tras la situación que se presentó, vinieron al tabernáculo de reunión que ya había sido creado, y entrando a la puerta se postraron, y Dios se manifestó y le dijo a Moisés: reúne al pueblo en la peña y háblale 2 veces y brotará agua. Simplemente tú le vas a hablar a la peña y va a salir agua. Sencillo para Dios, aunque muy difícil para nosotros los hombres. Usted pararse donde anda una roca y decir: roca, que salga agua, y salir agua. Eso es algo que no tiene lógica, pero era sencillo así para Dios. ¿Qué resulta? Que cuando Moisés reúne al pueblo como Dios le había dicho y lo lleva a aquel lugar, a la peña, Moisés primero le reclamó al pueblo su rebeldía y le dijo: pueblo rebelde, nosotros os le daremos de beber. Y dice la palabra que golpeó 2 veces la peña y salió agua. Nótese que Moisés
golpeó la peña, no le habló a la peña. Pero la gravedad del pecado, ¿sabe dónde estuvo? Que dice la palabra que él no glorificó a Dios en presencia del pueblo. Dios lo llamó y le dijo: por cuanto no me glorificaste, no me honraste en presencia del pueblo, tú y este pueblo no entrarán a la tierra prometida. El pecado tuvo en que les robó la gloria a Dios. Y yo pregunto, ¿dónde estaba Satanás en ese momento actuando? La palabra no registra ni que Aarón, ni que Nun, padre de Josué, ni que tampoco su suegro Jethro, ningún otro cercano a él le dijera: mira, Moisés, a este pueblo hay que ponerlo en cintura antes de... Yo sé que Dios te dijo que le dé agua a beber, pero vamos a ponerte pueblo en cintura, porque este pueblo cada vez que se revela contra ti, viene exigiéndote de donde tú lo sacaste y que allí tenían sepulcro y que tú lo has traído aquí a morir al desierto. No aparece por parte de nadie que motivara a Moisés a que se airara y actuara de esta manera. Ahora, ¿qué nosotros deducimos? La hermana de Moisés, María, dice la palabra que murió en aquel lugar cuando ellos llegaron. Estaba entristecido porque su hermana había muerto. Pero el pueblo no respetó esto, sino que con todo le exigió y le recordó de dónde Moisés le había sacado. Moisés, su carne, en el momento de hablarle a la peña, lo insta, lo seduce, para que Moisés entonces le reprochara al pueblo su rebeldía. Pero en la manera que la carne lo seduce, lo atrae, es de una manera airada. Y esto llevó que Moisés airadamente, sin darse cuenta, no glorificara a Dios. Y dijo: nosotros le daremos de beber. Cuando dijo nosotros, no se refería a Dios y a él, sino a él y a Aarón. Y ahí Moisés pecó delante de Dios y le costó entrar a la tierra prometida. Segundo ejemplo, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, narra de que llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y David envió a su general Joab y a todo Israel con él a la guerra. Pero él, ¿qué hizo? Se quedó. Y cuando se queda, una tarde se levanta y se pasea por su terraza. Y paseándose por el terrado de su palacio, alcanza a ver a lo lejos una mujer, la cual dice la palabra, ¿qué estaba haciendo? Lo que conoce la historia, se estaba bañando. David alcanza a ver a la mujer, ¿cómo? Ve a aquella mujer, dice que mandó a buscar a su siervo y le dice: investígame quién es esta. Inmediatamente le dice: mira, esta hija de Eliab, se llama Betsabé, su esposo se llama Uría, igual es Eteo. Dice: mándenmela a buscar. Y como usted conoce la historia, David no buscó a Betsabé para tomarse una tacita de café en su terraza, ni para recibir consejería matrimonial, ni asesoría de cómo criar los hijos, sino que el hombre tomó a la mujer, adulteró con ella, y esto fue desagradable delante de los ojos de Dios. Yo pregunto, ¿dónde obró Satanás en esta tentación? Sus siervos le dicen: pero mi rey, caramba, nosotros vamos a tener que mandar a hacer otra vestidura, vamos a contratar a un modista, porque óigame, mira qué cuerpo. Es verdad que esa túnica y esos vestidos anchos no dejan ver lo que esta sierva tiene. Vamos a ver si nosotros ponemos una ropita más ceñidita. Ay, siendo yo rey, pues ya me tengo que mandar a buscarla. No aparece por parte que ningún siervo de él, usado por Satanás, lo incitara a hacer esto, sino que su carne, cuando ve a la mujer desnuda, lo seduce y lo atrae a codiciarla y querer tomar una mujer que no le pertenecía. Vemos como dos grandes hombres de Dios, uno del cual el mismo Dios dijo que era el hombre más manso de la tierra, se le prohibió entrar a la tierra prometida porque cayó rendido delante de su carne. Y el otro que Dios dijo que no había otro con un corazón conforme al de Dios más que David. Entonces Dios tuvo que decir: por cuanto hiciste esto, no se apartará la espada de tu casa. Por esa razón es que tu carne es el enemigo número uno que tú tienes. Y hubo otro hombre, un gran hombre, que fue escogido como apóstol de parte de Dios. Después que Jesús ascendió al cielo, usted sabe que le estoy hablando de Pablo.
Este apóstol levantó iglesia en Corintio, en Roma, en Éfeso, en Galacia. Y escribió cartas a estas iglesias, de modo que de los 27 libros que posee el Nuevo Testamento, 13 cartas son escritas por él, las cuales se llaman las cartas paulinas. Romanos, 1 y 2 de Corintios, 1 y 2 de Tesalonicenses, Filemón, 1 y 2 de Timoteo, Gálatas. Toda esta carta la escribe este gran hombre. Pero ¿qué dice este gran apóstol de Dios? Según él escribe a los romanos en el capítulo 7, versículo 15, oiga lo que dice: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Pablo está diciendo que él no entiende cómo él hace cosas que él detesta por el Espíritu Santo de Dios. Que él entiende que son desagradables delante de Dios porque tiene un Espíritu Santo que le ha sido dado. Pero él dice, sin embargo, la hago. Y esa cosa no la quiero hacer. Pero él dice, ¿por qué hago aquello? Él mismo da la respuesta. No lo hago yo en sí, sino el pecado que está en mí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros los hijos de Dios y los que no le sirven a Dios? Que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y la sangre de Cristo Jesús, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. De todo, no de algunos, sino de todo pecado. Ahora, ¿qué pasa? En nosotros no desaparece lo que se llama la simiente pecaminosa. Esta permanece en nuestra carne. Y por eso es que esa simiente pecaminosa, aún siendo borrado nuestro pecado y aún recibiendo el Espíritu Santo, nos insta a hacer las cosas que son desagradables delante de Dios. Y esta es la respuesta que Pablo da. Él dice más abajo, en el versículo 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Versículo 18, que debo tomarlo, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, no. Él habla, yo sé que esto en mí, refiriéndose a su carne, a su cuerpo, no habita el bien, porque el querer hacer el bien está dentro de él, dentro de su espíritu. Porque después que fue lavado con la sangre, ahora el Espíritu Santo lo conduce ¿a qué? A toda justicia y verdad. Pero como está en la carne, su carne lo empuja a hacer lo malo. Por esa razón, en esta noche yo te identifico y te presento a la carne como tu enemigo número uno. Que si te descuidas de él, te puede llevar a perder tu salvación. Y una salvación que le costó a Cristo precio de sangre. Nótese, muy importante, que el mismo apóstol dice ahí mismo en ese capítulo, ya culminando en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otra versión dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sabe por qué? Porque usted no se va a su trabajo, a la escuela, a la universidad, al colmado, a la pollera, y dice, cuerpo, yo te dejo aquí enganchado en el closet, espérame ahí que yo voy al colmado. Usted no se va en espíritu. A nosotros nos enseñan desde que entramos a la escuela, ya en la primaria, que nosotros los seres humanos estamos compuestos ¿por qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y los tres son inseparables hasta que llegue el momento de la muerte. Entonces, donde quiera que usted se mueve en su carne. Donde quiera que usted está, su cuerpo está con usted. Ahora bien, identificando a este enemigo, ¿cómo nosotros podemos enfrentar a la carne? El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a la iglesia que está en Galacia, le dice en el capítulo 5, versículos 16 y 17, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfacéis los deseos de la carne, porque los deseos del Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, son ¿contra quién? Contra la carne, y lo de la carne contra lo del Espíritu. Y dice, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pablo?
que la carne y el espíritu son inversamente proporcionales. Me explico. Cuando tú te llenas del poder del Espíritu Santo, tú te llenas de Dios y de la